Hemos contemplado en estos días de novena a la Inmaculada la vocación de María, su visitación a la prima Isabel, el nacimiento de Jesús en Belén, el primer milagro en Caná y luego la coronación de su vocación, ese paso por el Calvario, la muerte de Jesús, su resurrección gloriosa al tercer día, y tras la resurrección la Virgen regresó a Galilea con los apóstoles. Más adelante volvieron a Jerusalén para obedecer las indicaciones que les había dado Jesús y lo acompañaron en su ascensión a los cielos desde el Monte de los Olivos. Después permanecieron a la espera del cumplimiento de la promesa del Padre en Jerusalén, ya gozosos por el triunfo de Cristo, pero con el dolor que les causaba su ausencia física. Durante esos días es fácil imaginar cómo la compañía de la Virgen Madre sería el consuelo para todos. Les recordaría las enseñanzas de su Hijo y les ayudaría a orar como habían aprendido de Él, pidiendo el don del Espíritu Santo. San Lucas resume el talante de esa primitiva comunidad cristiana con estas palabras: todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Ese es el mejor retrato de la iglesia inicial, la perseverancia unánime de todos en la oración, al lado de nuestra Madre común. Esa es la clave de la vida eclesial y de cada uno de nosotros como discípulos del Señor. La Virgen Inmaculada había tenido una experiencia peculiar del Espíritu Santo a lo largo de su vida, hasta el punto de ser, como enseña el Concilio Vaticano II, sagrario del Espíritu Santo, dice la Lumen Gentium en el número 53. Por esa razón ha sido siempre la mejor maestra de oración para los discípulos de su Hijo, como vimos al contemplar el milagro en Caná, cuando Jesús hace su primer signo portentoso a instancias de la oración de su madre. Así la presenta San Lucas, el evangelista médico. Ella aúna al colegio de los apóstoles en la espera de la plenitud del don del Espíritu Santo. María, como madre de la Iglesia, obtiene de Dios un fruto esencial para el cuerpo místico de Cristo: la unidad con Dios y entre los fieles. Por ese motivo, San José María relacionaba el amor a Dios y a la Virgen con la unidad afectiva y efectiva con el Santo Padre. En una de sus instrucciones para sus hijos espirituales decía: Cristo, María, el Papa. No acabamos de indicar en 3 palabras los amores que compendian toda la fe católica: unidad con Cristo, unidad con María, que se manifiesta en unidad con el Santo Padre. Vamos haciendo nuestra oración en este tiempo de preparación para la fiesta de la solemnidad de María Inmaculada, y podemos pensar qué tan unidos estamos al sucesor de Pedro, qué tanto rezamos por él. Una parte del rosario, si lo tenemos en cuenta en nuestra oración, lo que él nos va diciendo lo vamos llevando a nuestro diálogo con el Señor. Por ejemplo, recientemente ha proclamado un texto sobre el pesebre, muy bonito, pues habría que ya haberlo trabajado y darle vueltas, rezar por sus intenciones, pedir por su salud, estar al tanto de lo que tiene en la cabeza, también para secundarlo, como decía San José María, ese llevar Roma a la periferia y la periferia a Roma, un punto que le gustaba mucho, en concreto al cardenal Bergoglio, cuando leía ese libro de Forja. En ese ambiente de unidad entre María, Pedro y los demás discípulos reunidos en el cenáculo, San Lucas añade que al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pentecostés era una de las
tres grandes fiestas judías, junto con la Pascua y los tabernáculos, las tres grandes celebraciones de la religión hebrea. Tradicionalmente, Pentecostés conmemoraba una celebración agraria, como casi todas estas fiestas tienen su origen en la vida agrícola. En concreto, celebraba el fin de la recolección. Más adelante, con el paso del tiempo, a esa dimensión natural de la fiesta se le añadió un significado religioso y se pasó a festejar la promulgación de la ley por Moisés en el monte Sinaí. Los padres de la Iglesia han visto en esta coincidencia una particular providencia divina. La ley nueva, la ley del Espíritu Santo, se proclama el día en que se conmemora la antigua, para mostrar que la ley nueva complementa y supera las enseñanzas de Moisés. De repente, sigue diciendo San Lucas, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Con todos esos portentos cosmológicos, San Lucas parangona la escena con el diálogo de Moisés y el Señor en el Sinaí. Del mismo modo, podemos concluir en que Dios estaba misteriosamente presente en aquella zarza del monte Horeb. Así animará a su cuerpo místico a la Iglesia a lo largo de los siglos a través del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Bueno, el relato continúa y nos vamos imaginando esa escena con María y los discípulos reunidos en el cenáculo en oración. Y San Lucas narra que vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Otra alusión más al Antiguo Testamento, esta vez a la construcción de la Torre de Babel, donde la soberbia humana llevó a la desunión a través de las lenguas diversas. En esta ocasión, por el contrario, el Espíritu Santo garantiza la comunión de las diversas culturas en el lenguaje del amor. Y es notorio que en esta escena ocupa un lugar central, ejerciendo su papel de madre de la Iglesia, la Madre de Jesús. Es como si el Señor quisiera mostrarnos una vez más que ella es el modelo para ser dóciles al Espíritu Santo. Toda su vida respondió como en la Anunciación: hágase. Y le daba vueltas al misterio maravilloso de su vocación, a los tesoros de gracia que Dios le había regalado. Conservaba todas estas cosas en su corazón. El evangelista Lucas repite con frecuencia estas palabras, como insistiendo en que la Virgen se lo dijo muchas veces, que ella meditaba en su corazón el significado de todas aquellas escenas. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús cura ciegos, trae luz. Por ese motivo la liturgia de la Navidad insiste en una idea: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz, una estrella ha brillado, etc. Recordamos lo que más tarde afirmará Jesús de sí mismo: yo soy la luz del mundo. En ese contexto vemos que María refulge con el reflejo de la luz de su Hijo, con la santidad que es la obra del Espíritu Santo en ella. Pidámosle que nos ayude a pedir el don de la docilidad a la tercera persona en la Santísima Trinidad. Nos puede servir unas palabras de San José María, una oración que compuso en abril del 34 y que se conserva el manuscrito. Hagamos ahora la oración. Dirijámonos al Espíritu Santo pidiéndole: ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. Inteligencia, corazón, voluntad. Le pedimos que llegue a todas nuestras potencias, a toda nuestra alma, a todo nuestro ser. He oído tu voz
Y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, nunchepi, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh, espíritu de verdad y de sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Al final de la escena vemos los frutos de su actitud dócil ante el Paráclito. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Perseverancia. Lo meditábamos en la escena del Calvario. Ustedes son los que perseveraron conmigo en mis pruebas. También en otro momento Jesús les dice a los apóstoles, con su perseverancia salvarán sus almas. Perseverancia. Luego también dice San Lucas, enseñanza de los apóstoles. La fe en los contenidos doctrinales. Fe teológica, que implica creer, pero también estudiar. San José María decía que debíamos de tener piedad de niños, pero doctrina de teólogos. Como decíamos hace poco, la virtud de la fe tiene varias acepciones, en concreto dos. En primer lugar, la fe es un don de Dios. San Agustín llama a esta dimensión la fides qua, la fe por la que se cree, la fe como acto, la fe como don de Dios. Esta es la dimensión a la que se refieren los discípulos cuando le piden a Jesús, aumentanos la fe, la fides qua. Pero también estas sugerencias nos invitan a poner de nuestra parte, que es la segunda dimensión de la virtud de la fe. La fe comprende también nuestra respuesta libre, nuestro asentimiento a la revelación de Dios. San Agustín llama a esta faceta la fides que, es decir, la fe como contenido, o sea, las verdades que se creen gracias al don de Dios. Es importante, pues también perseverar en la fe, en la doctrina de los apóstoles, estudiando. Hay que estudiar la teología como se estudia la carrera profesional, con ilusión, con ánimo, con entusiasmo, con afán de estar actualizados, un poco uniendo con lo que decíamos antes de la unión con el Papa, saber qué está diciendo el Santo Padre, conocer las implicaciones teológicas, las profundizaciones que hacen los maestros de teología en las revistas científicas. Fe en los contenidos, dominarlos, responder las dudas, para poder más adelante anunciarlo a los demás. Formarse también, doctrinal, ascética, profesional, humana y apostólicamente, para la nueva evangelización. Es una prioridad. El prelado de la obra hace poco tuvo una reunión con hijos suyos de todo el mundo, directores regionales, para hablar precisamente de la formación. Ya se ve que es muy importante. Por eso nos escribía haciéndonos una reseña de aquellos días diciendo: la necesidad y los desafíos de la formación cristiana en nuestro tiempo nos hacía recordar, entre otros aspectos, la convicción de San José María de que la formación que se da en el Opus Dei debe dirigirse a formar cristianos llenos de optimismo y de empuje, capaces de vivir en el mundo su aventura divina. Formarse. Para vivir la aventura divina es importante la formación, la cultura, el conocimiento, también de la antropología, de la historia, de la literatura, de la cultura que el cristianismo está llamado a informar. Perseveraban en la fe, en la doctrina, en la comunión. También dice el texto, ¿no? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Ya decíamos, unidad con Pedro, con sus vicarios los obispos y con la iglesia entera. Comunión de los santos. Ese es uno de esos dogmas que recitamos todos los domingos en el credo, que es unión de dos tipos, que en el catecismo se dice comunión de los santos y comunión de las cosas santas.
El Catecismo de la Iglesia comenta que la expresión comunión de los santos indica ante todo esa común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas. Santa. La fe, los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, los carismas, otros dones espirituales. Pero también la comunión de los santos, aparte de comunión en las cosas santas, designa también la comunión entre las personas santas, santi. Es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Esos santos son los que están en el cielo, otros los que aún peregrinamos en este mundo, y luego los difuntos que se purifican ayudados por nuestras plegarias. Todos juntos formamos en Cristo una sola familia para alabanza y gloria de la Trinidad, la Iglesia. Perseveraban unánimes en la comunión, en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan. Esto nos habla también de vida eucarística. La devoción a la Virgen nos lleva de la mano a ser almas esencialmente eucarísticas, que necesitan comulgar con frecuencia. El precepto dominical nos sabrá a poco. Comulgar cada 8 días nos quedará como muy poca cosa. Visitarlo en el sagrario por lo menos una vez al día. Orar delante de esa cárcel de amor, contemplarlo ahí en la hostia santa, recibir su bendición, desagraviarlo con las alabanzas, acompañarlo en esa cárcel de amor que es el sagrario. Sé alma de Eucaristía, decía San José María en Forja. Una frase como una promesa. A veces lo dice para los centros de la obra y a veces lo dice para las personas singulares. Si el centro de tus pensamientos y esperanzas está en el sagrario, hijo, qué abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Bueno, aprovechemos este rato de oración que estamos terminando de contemplar las escenas de la vida de la Virgen, en esta ocasión su presidencia, de la reunión de los discípulos en el cenáculo a la espera del Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, para pedirle: Madre mía, hazme como aquellos hombres primeros que estaban de tu parte, esencialmente eucarísticos. Que el centro de nuestros pensamientos y de nuestras esperanzas esté en el sagrario. Que los frutos de santidad apostolado sean abundantes como consecuencia de ese amor renovado a Jesús en la Eucaristía. Una vez más vemos cómo el amor a María nos lleva a amar a Jesús. La novena a la Inmaculada nos sirve para preparar la Navidad. Y si sacamos este propósito, solo este, de amar más a Jesús en el sagrario, de preparar mejor nuestras almas para comulgar menos indignamente, de ser almas de oración y de Eucaristía, que abundantes los frutos de santidad y de apostolado. Habrá valido la pena esta novena de preparación para la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. Continúa San Lucas diciendo ese elenco de características de la iglesia primitiva. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Bueno, hemos ya dicho algunas prácticas de piedad que nos convienen, que nos ayudan a ser almas de Eucaristía, pero podemos tener lo que se llama el plan de vida espiritual y evaluar ahora en nuestra oración cómo vivimos esas prácticas de piedad. La oración, qué importante es. Veíamos cómo la Virgen fue llamada, recibió la visita del ángel estando en oración. Cómo toda su vida es una oración permanente porque está con Jesús a su lado. Pero cuando Él se va a la vida pública, ella lo sigue de lejos, también está pendiente de sus labios, de sus palabras. Así lo vemos en el cenáculo, en el Calvario. Se le aparece en oración en el momento de la resurrección. Y Pentecostés es también un evento de oración. Está María reunida con los apóstoles. Qué importante es que todos los días tengamos nuestro rato de oración por la mañana, nuestro rato de oración por la tarde. Que leamos el Evangelio, unos minutos que nos ayuden a tener una idea de la vida de Cristo para aquella jornada. Que unas palabras que repetiremos a lo largo del día,
una escena que se nos graba en el alma, quizá con un pequeño propósito de hacer vida aquello que el Señor nos enseña. El examen de conciencia. Por la mañana, al levantarnos, mirar qué nos espera en el día. Quizás si hemos sacado algún propósito en el examen de la noche, pues mirar cómo llevarlo a la práctica. Y luego una especie de examen permanente, particular, para luchar por un punto concreto. La penitencia, la caridad, el amor, la oración. Examen. Y antes de acostarnos, pues evaluar cómo ha ido la jornada. La jornada de estudio, la jornada de trabajo, la jornada de amor, la lucha por ser buen hijo de Dios, por ser apóstoles, por querer a nuestros hermanos con sus defectos. Examen de conciencia. Bueno, hay muchas prácticas, tampoco se trata de añadir infinitamente, porque hay que santificar el trabajo, pero sí tener unas cuantas, pocas, fijas, que iremos cuadrando en la dirección espiritual. También las normas marianas, desde luego. El Ángelus al mediodía, en el que recordamos la llamada del ángel a la Virgen. El rezo del Santo Rosario, con el cual iremos contemplando los misterios de la vida de Cristo con los ojos de María. El ejemplo de San Juan Pablo II dice: rezaba siempre el rosario entero, que era la oración que más le gustaba. Cada jueves hacía la hora santa. El viernes rezaba el Vía Crucis, en cualquier lugar del mundo en el que se encontrase, aunque fuera un helicóptero o un avión, como aquella vez que estaba volando hacia Galilea. Para él, la misa, el rezo de la liturgia de las horas, las frecuentes visitas al Santísimo, la confesión semanal, las prácticas de piedad, observó el ayuno completo hasta edad avanzada, por ejemplo, eran momentos fundamentales, dice su secretario, don Estanislao, momentos fundamentales que constituían la trama cotidiana de su vida espiritual, su estar continuamente en presencia de Dios. También el Ángelus a mediodía. Bueno, perseverar con Dios, con la Virgen en oración. Terminaremos esta serie de meditaciones de preparación para la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María con una anécdota de San José María que relataba el beato Álvaro del Portillo. Contaba que un día le pidieron al fundador del Opus Dei una idea para el escudo de una obra corporativa apostolado en Inglaterra, me parece. Entonces aconsejó que utilizaran el escudo de la ciudad en la que surgía esa iniciativa, pero añadiéndole una imagen de María y el lema Ipsa Duce, ella te conduce. Con ella como guía, recordemos que decía que a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Con ella como guía escribió nuestro padre cuando era un sacerdote jovencísimo y después lo repitió durante toda su vida: cualquier trabajo humano tiene la garantía de alcanzar su objetivo. Si ella te conduce, llegarás a la meta. Pues concluimos estos días de meditaciones pensando: si ella me conduce, llegaré a la meta. Sea así para nosotros, los cristianos de hoy, como lo fue para los del primer día. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y con María, la Madre de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.